Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 8:2. Hermanos, estamos estudiando, estamos reflexionando la historia que tenemos en Hechos capítulo 10, en donde se ha abierto o se va a abrir la puerta a los gentiles. Y hemos estado estudiando momentos en particular de esta historia en Hechos capítulo 10. Hemos visto, por ejemplo, la historia de este hombre llamado Cornelio, en donde decíamos de la ilusión de vivir una vida religiosa sin Cristo. Y también la misericordia de Dios por acercarse a una persona como Cornelio. También vimos la semana pasada cómo es que Pedro es guiado a la santificación, y en alguna forma vimos algunos puntos de cómo todo cristiano, todo discípulo de Jesús es guiado a la santificación. A través de su soberanía, a través de su providencia y a través de su palabra revelada es que somos guiados a ser como Cristo. Y nos quedamos, hermanos, en Hechos capítulo 10, versículo 23, que me gustaría que lo veas ahí en tu Biblia. Y dice lo siguiente, Hechos 10, 23. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó al día siguiente. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos, en donde Pedro recibe a estas visitas, los hospeda, 3 hombres, 2 siervos de Cornelio, uno de los guardias de Cornelio, y se dispone ahora a ir hacia donde ellos iban, a Cesarea. El día de hoy miraremos entonces Hechos capítulo 10, versículo 24 al 35. Y dice lo siguiente, hermanos. ¿Lo tenemos en sus Biblias? Dice así: Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: Ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: Ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió: Hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino de que toda nación en el que Él teme y hace lo justo, le es acepto. Vamos nuevamente a orar, hermanos, para presentar este tiempo delante de Dios. Señor, ahora estamos delante de tu palabra, Señor. Vamos a meditar en lo que tú nos has dejado en Hechos capítulo 10. Te pido que sea tu palabra la que sea protagonista, Señor. Que tú bendigas nuestras vidas a través de ella, Señor, y que todos podamos ser guiados a conocer más y más acerca de quién eres tú, de tu gloria, de tu belleza, de tu honor, Dios. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Usa mi vida y a todos, Señor, llévanos hacia ti. En tu nombre pedimos todo esto. Amén. Bien, hermanitos, pues el día de hoy vamos a meditar en esta porción en donde le he puesto por título Cornelio y Pedro frente a frente. Vamos a verlo en 2 encabezados. El primero de ellos va a ser, en alguna medida vamos a mirar cómo es que Dios ha orquestado este extraño encuentro entre Pedro y Cornelio. Un extraño encuentro. Y lo segundo que vamos a ver es la declaración de Pedro al decir que Dios no hace acepción de personas.
Entonces empecemos viendo el primer encabezado. Dios ha orquestado este extraño encuentro. Como hemos visto, hermanos, los domingos pasados, ha sido Dios, hermanos, quien ha orquestado. Por orquestado me refiero a que ha dispuesto todas las cosas en su orden, en su tiempo, en su lugar, para este extraño encuentro, donde por fin Pedro y Cornelio están cara a cara. Y quiero que lo vean, hermanos, como si fueran dos bandos. El bando de los judíos y el bando de los gentiles. De hecho, así lo veían en aquel entonces los judíos. Y es entonces que Pedro, en esa visión, el Espíritu Santo después le indica a Pedro: van a venirte a buscar algunos hombres, así que no temas de ir con ellos, porque Pedro podía temer por estos gentiles, y entre ellos había un guardia romano. Y el Espíritu Santo le dice: Pedro, no temas, ve con ellos, yo los he mandado. En total, hermanos, están aquí algunos hombres. Y Pedro se dispone a ir con algunos hombres judíos. Acompáñame ahí en tu Biblia a Hechos 11:12. Porque nuevamente esta historia se va a repetir en Hechos 11 y en Hechos 15. Hechos 11:12, ¿lo tienen, hermanos? Dice: y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Entonces Pedro está caminando, dispuesto sus pies a ir a Cesarea, junto con 6 hermanos más y 3 hombres, en total 10 personas caminando a Cesarea. Este extraño encuentro y estos dos bandos, Dios los está uniendo para sus propósitos. Veamos entonces el encuentro de estas personas. Versículo 24 al 27. Les leo nuevamente. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró, pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló a mucha gente. Lucas nos dice: al otro día entró en Cesarea. Situémonos geográficamente. Pedro estaba en Jope y ahora tiene que dirigirse a Cesarea. Algunos comentaristas sugieren que aproximadamente los kilómetros son de entre 50 a 60 kilómetros que tuvo que recorrer, o que tiene que recorrer una persona a pie desde Jope a Cesarea. Para que tengamos una idea, hermanos, más o menos yo hice el cálculo en Google Maps, que sería desde aquí ir caminando hasta la terminal de la DO en Gardel. Así de largo tenía que caminar a pie Pedro. Y recordemos que Dios está tratando con la vida de Pedro. En este caminar, hermanos, Pedro está pensando, está considerando las palabras y la visión que ha tenido. Dios sigue en su proceso de transformación con Pedro. Pedro está caminando un largo trayecto con gentiles y Pedro está pensando en qué ha sucedido, qué va a pasar. Les pregunto, hermanos, durante ese traslado de Jope hasta Cesarea, ¿Pedro sabe exactamente lo que va a pasar? ¿Sabe Pedro plenamente la voluntad y la intención de Dios con lo que va a acontecer? No sabe, hermanos. De hecho, lo vamos a ver más adelante, donde Pedro ahora entiende qué está pasando. No sabe plenamente qué ha pasado. Dios solamente me ha dicho algo: ve con estos hombres y ya. Eso sí sabe Pedro claramente. Por lo tanto, hermanos, aquí solamente quiero detenerme con una pequeña lección de todo esto. Nuestro papel ministerial, hermanos, porque todos somos ministros, no es entender, conocer el panorama completo de la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios aquí me refiero a su voluntad que no tenemos revelada. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia a su palabra, por más difícil que ésta sea. Todo creyente, todo discípulo, hermano, es llamado un servidor, ministros de parte de Dios.
Todos tenemos una ocupación en la que tenemos en nuestro día a día, pero también todos tenemos una misión, ser testigos de su amor. Por lo tanto, nuestro llamado no es a poder entender, comprender lo que Dios se propone hacer, sino simplemente ser herramientas disponibles a lo que ya sabemos de su palabra. Pedro solamente sabía una cosa: el Espíritu Santo me ha dicho, acompáñalos, ve con ellos. Pedro no sabe qué va a pasar, pero nuestro llamado como siervos de Dios es obedecer lo que conocemos de su palabra, sin saber y preguntarnos o tratar de pensar, entender por qué Dios me ha pedido esto. Lo sabemos quizás tiempo después, pero solamente eso lo hago a manera de paréntesis, hermanos. Ahora, mientras Pedro no llegaba a Cesarea, ¿cuál era la actitud de Cornelio? Nos dice el versículo 24. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cornelio estaba expectante, hermanos, de la llegada de Pedro. Estaba ansioso y estaba también convencido de que algo iba a suceder. E incluso el texto nos dice que convocó a su familia, a los amigos más íntimos y cercanos, para que vinieran y esperaran juntamente con él. Nos escribe entonces Lucas que Cornelio tenía una expectación. Había hecho los preparativos necesarios, había invitado a sus parientes y amigos. Ponte a imaginar qué les había dicho Cornelio a sus amigos y parientes. Cornelio posiblemente les dijo: ¿saben qué? He tenido un mensaje de parte de Dios. Ellos sabían de su intención con el Dios judío, el Dios de Israel. Este Dios me ha dicho un mensaje y que necesitamos escuchar las palabras de este hombre Simón. Cornelio había hecho su trabajo mucho tiempo antes, enseñándole a su familia acerca de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y entonces su familia estaba también expectante de saber qué tenía que decirles este hombre a todo este grupo de personas. Había una expectación, hermanos. Podemos ver quizás a Cornelio asomándose por las ventanas, hora tras hora, ahí vendrá, ahí vendrá. Y entonces Pedro llega a Cesarea. Y el versículo 25 nos dice ahí el texto: cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló a mucha gente reunida. Cornelio quizás estaba acostumbrado a hacer lo que en aquel tiempo se hacía para tratar de mostrar su honor, su respeto a las personas, o en este caso lo que quizás se consideraba a un enviado especial de parte de Dios. Y aquí dice que lo que Cornelio hizo, ¿qué hizo, hermanos? Adoró a Pedro. La palabra técnica es proskuneo, hizo proskuneo. La palabra en griego significa postrarse hasta el sumo, reconociendo autoridad, reconociendo un honor de esa persona. Y entonces cuando Pedro ve esto, lo vio con vestigios de una adoración incorrecta que solamente le corresponde a ¿quién, hermanos? A Dios. Así que hasta aquí, hermanos, hagamos otro paréntesis de todo esto. Recuerda algo muy importante, hermanos: no idolatres a los siervos de Dios. Y lo digo, hermanos, porque en mi experiencia, a veces hacemos de los siervos de Dios, en este caso de mi persona, de cualquier maestro, nuestro estándar y nuestro punto de fijación, como diciendo: es que este hombre, es que esta mujer. No, hermanos, no hagamos un ídolo a cualquier persona que nos sirve y ministre. Huye de abrazar en tu corazón que mereces el reconocimiento de los demás. Dios es quien merece toda la gloria. Esto es para los que ministran, para los que hacen cualquier tipo de actividad, para los maestros de niños, para las maestras de niños, para los que sirven en cualquier área. Huye de esa actitud, hermanos, porque tarde o temprano habrá situaciones donde serás tentado a desviar la gloria que merece solamente Dios hacia tu persona. Y lo que también Pedro nos recuerda es que delante de Dios
todos somos iguales. Eso fue lo que le dijo Pedro a Cornelio. No te postres ante mí. ¿Tú y yo somos qué? Somos hombres, somos creados por Dios. Tú y yo también tenemos debilidades. Tú y yo también necesitamos de Dios. Somos creados por Dios. Hermanos, esto en muchas iglesias está totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque se ve al pastor como ¿quién? Como casi la mano derecha de Dios. Y la iglesia trata al pastor o a algunas personas como eso. Es que yo quiero que el hermano ore por mí porque ese hermano está seguramente más cerca de Dios. No, hermanos, todos somos hombres, somos débiles, necesitamos de Dios. Y hasta este punto, hermanos, solamente quiero poner todo esto a manera de paréntesis. No idolatres los siervos de Dios. Aquellos que ministramos, estamos buscando que Cristo sea el centro. Y todos somos iguales delante de Dios. Muy bien. Cuando por fin Pedro entra a la casa de Cornelio, ¿qué fue lo que vio, hermanos? A muchas personas. Veamos el siguiente pasaje, versículo 28. El momento de Pedro. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. ¿Qué presentación más extraña, no creen, hermanos? Continúa diciendo: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? ¿Qué presentación tan más extraña, hermanos? Lo que prácticamente está diciendo Pedro es: ya estoy aquí, pero ustedes saben que son inmundos para mí. ¿No les parece extraña esa presentación? Ustedes saben que son lo más vil. Ustedes saben que para nosotros son ustedes despreciables, inmundos, impuros. ¿No quiere usted tomar una tacita de café, ni siquiera, o algo por el estilo? O bienvenido, o qué bueno que viniste, etcétera. Pedro dice estas primeras palabras, y aunque parecieran ser muy toscas, hermanos, Pedro quiere ser muy honesto y muy sincero acerca de quién es un judío y quién es un gentil en ese contexto. También este grupo de personas conocían la animadversión que tenía un judío hacia un gentil. Cornelio sabía que él no podía entrar al templo a presentar sacrificios porque requería de un gentil circuncidarse, y Cornelio no lo había hecho. Cornelio sabía su posición, él sabía que sí, no era plenamente un judío. Cornelio solamente era un temeroso de Dios para los judíos, pero de todas formas era un impuro. Así que por la ley, los judíos y los gentiles estaban separados, distanciados, y Pedro solamente está reflejando esa misma idea que en ese mismo entonces se tenía. Quiero citarles algunas cosas de lo que decían los judíos y lo que enseñaban los judíos acerca de los gentiles. Miren lo que dicen. Algunas frases. Dicen: los gentiles fueron creados para alimentar el fuego del infierno. Otra referencia: no hay redención para los gentiles. Basado en una enseñanza, una explicación en la tradición oral, ese es un midrash, tradición oral, sobre Éxodo 14:4. También podrían decir lo siguiente: tú eres llamado hombre, pero los gentiles no son llamados hombres. Otra cosa más, ellos decían: la casa de los gentiles son impuras. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos, del impacto social de lo que tenía esta relación extraña, este encuentro extraño de un judío y un gentil? Otro más: un gentil que estudia la Torá es culpable de muerte. Otra más: no se puede ayudar a un gentil a dar luz, pues esto solo traerá más idólatras al mundo. Entonces, cuando Pedro está diciendo estas palabras a Cornelio, en este contexto había esta separación muy marcada y llevada hasta el extremo por muchos judíos acerca del trato de los gentiles. Y por eso es que Pedro dice: ustedes saben que el que yo esté aquí en su casa
es algo inmundo, ustedes son inmundos. Este formaba parte del pensamiento de los judíos de forma mayoritaria. La Reina Valera lo traduce como es abominable estar aquí con ustedes. El pueblo de Israel, hermanos, había levantado muchas barreras altas, muchas bardas muy altas, que era imposible que un gentil pudiera participar plenamente por esto. Incluso la ley dada por Dios establecía en cierta forma estas distinciones y divisiones. Pero ¿qué dice Pedro, hermanos, además de eso? Versículo 28. Pero Dios me ha mostrado. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la visión que tuvo hace unos días, que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Fue Dios, hermanos, quien le mostró a Pedro de forma anticipada en la visión que no debe llamar a nadie como inmundo o impuro. Y esto, hermanos, esta declaración de Pedro hacia ese grupo de gentiles que sabían del trato de los judíos con gentiles debió ser algo novedoso y una buena noticia. Esto debió ser para los gentiles una buena noticia, porque Pedro le está diciendo, aunque ustedes para la ley y para los judíos son ceremonialmente impuros, Dios está cerca de ustedes. Si realmente ustedes quieren conocerlos, Dios está dispuesto. Es lo que le está diciendo Pedro a este grupo de gentiles. Es por eso, hermanos, que cité Mateo 8:2, donde se acercó un leproso con Jesús y le dijo, Maestro, Jesús, Señor, ¿puedes limpiarme de mi lepra? Este leproso era ceremonialmente impuro. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús, hermanos? Va a sanar a ese leproso. Pedro entonces termina diciendo, ¿por qué causa ustedes me han llamado? Continuemos, hermanos, con la narrativa. Versículo 30 al 33, porque Cornelio ahora va a hablar. Y Cornelio respondió, esta es la razón por la que te he llamado. Hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa, a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía hombres a Jope y a llamar a Simón, que también se llama Pedro, el que está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces, hermanos, esta es la presentación de Cornelio de la razón por la que está aquí Pedro. Lo que vemos en Cornelio, hermanos, es de que, como ya hemos dicho, al instante de que recibió esa visión, inmediatamente ha obedecido. Y le ha dicho a Pedro, y has hecho bien en venir, Pedro, porque todos los que estamos aquí queremos saber qué nos tienes que decir. Necesitamos escuchar las palabras que ese ángel nos ha dicho de parte de Dios que tú nos debes de decir. Recordemos, hermanos, que Cornelio era una persona no común y corriente como los demás romanos, sino ¿quién era, hermanos, Cornelio? Un centurión, una importante persona en el Imperio Romano. Él tenía a cargo al menos 100 personas. Él era reconocido en el ámbito político, social, cultural de los romanos. Era una persona muy importante, hermanos. Y posiblemente los amigos que tenía él eran también personas importantes, hermanos. Así que tenemos un momento, una situación donde Pedro está delante de muchos gentiles y muchos de estos eran importantes, hermanos. Qué hermosa oportunidad, hermanos, para predicar la palabra de Dios a este grupo de creyentes. Imagínate que Dios te pusiera en esa situación. De hecho, Dios está poniendo en bandeja de, ¿cómo se dice? Bandeja de plata, todas las cosas preparadas. Pedro no fue a buscarlos, Pedro no hizo absolutamente nada, sino que simplemente Dios puso todo en el lugar indicado y correcto.
Dios, hermanos, ha orquestado todo este extraño encuentro. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías tú en semejante condición? Estamos ante una persona importante. ¿Quién es la persona más importante en nuestro país, al menos? ¿Quién sería? Bueno, ella. Ella sería nuestra presidenta, sería la más importante en cierta forma. Imagínate esa situación en la que la presidenta te dice: fulanito de tal, fulanita de tal, quiero que vengas aquí a la mañanera, ¿no? Porque queremos escuchar lo que tienes que decir acerca de lo que crees. ¿Qué dirías, hermano? ¿Qué diríamos? Tristemente, hermanos, lo que dirían algunas iglesias es: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene sueños grandes para tu vida. Dios anhela. Y ahí empiezan a hacer muchas iglesias de tu vida. Dios quiere darte prosperidad. Dios quiere darte salud. Dios quiere darte estabilidad en tu familia. Solamente ven y pacta con Dios, ¿no? Da una ofrenda. Tristemente, hermanos, muchas iglesias en esta situación dirían cualquier cosa de beneficios que quizás ellos piensan terrenalmente. ¿Qué dirían ante esta situación? Spurgeon, haciendo un comentario de este tipo de iglesias que no predican el evangelio, en esas situaciones, por ejemplo, él diría que algunas iglesias terminan siendo ascensores que llevan a las personas al infierno. Porque el evangelio no se trata, hermanos, de qué tan bien puedes vivir en el ahora. Ese no es el mensaje del evangelio. Eso no es lo que va a predicar Pedro a estas personas. De qué tan prósperos podemos ser, de qué tan buenos en nuestras familias podemos ser, de qué tanto Dios puede hacer por nuestro bien social. Ese no es el mensaje del evangelio. Puede tener algunos beneficios esas cosas, pero no es el evangelio, hermanos. ¿Qué predicarías tú? ¿Qué quieres escuchar tú al venir aquí en la iglesia? Quizás lo que tú quieres escuchar aquí es: díganme los 10 pasos para ser una persona próspera en mi negocio. Quizás algún día lo podemos tocar acerca de la mayordomía, que lo vamos a ver en algún momento, pero de eso no se trata la palabra de Dios. ¿Qué estamos predicando, hermanos? ¿Qué harías en esa situación? ¿Qué dirías? ¿Qué le dirías a una persona, hermano, que no tiene problemas en su familia, como lo decía en el grupo de hogar, que no tiene problemas económicos, que no tiene problemas políticos, que está bien en todo sentido? ¿Qué le dirías, hermano? ¿Qué le predicarías? Ya no puedes decirle: Dios quiere restaurar tu familia, porque su familia está bien. Ya no puedes decirle: Dios quiere darte estabilidad económica, porque estás bien económicamente. ¿Qué le predicarías? A veces hacemos del evangelio como una oferta, diciéndole: mira, Dios quiere darte esto y esto y esto y esto. Pero el evangelio no es una oferta para hacerte mejor, sino el evangelio inicia de otra forma. Tú estás en problemas con Dios. Tú has pecado con Dios. Tú has ofendido a Dios y estás en una situación como los gentiles con Dios, enemistado con Dios, y no lo sabes. Continuemos, hermanos, con la historia. Versículo 34 al 35. ¿Me ayudas, Hugo, por favor, a cambiarle la que sigue? Nuestro siguiente cabezado es: Dios no hace acepción de personas. Dice 34 al 35. Entonces, en esa situación en la que les acabo de presentar, en este grupo de personas, Pedro toma la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Ahora entiendo, dice Pedro. Es decir, hermanos, que hasta este punto
es que Pedro ha entendido ¿qué, hermanos? Lo que ha pasado con la visión. Pedro en todo este tiempo ha tratado de llevar a ciertas conclusiones, pero es hasta este momento, cuando ve a estas personas que están deseosos por escuchar qué es lo que Pedro tiene que decir, que Pedro dice, ahora lo entiendo, ahora comprendo. Que la visión que tuve de los animalitos 3 veces, donde Dios le dije a Dios, no puedo comer de estos, ahora entiendo que se trataba de ustedes. ¿A qué conclusión Pedro llegó? Siguiente diapositiva, porfa. Dice el texto, Dios no hace acepción de personas. Pedro tenía prejuicios, hermanos, como ya lo hemos dicho, acerca de los judíos. Pedro tenía estas barreras étnicas que habían puesto equivocadamente los judíos. Pero ahora Pedro entiende la gran doctrina de la imparcialidad de Dios. Está convencido Pedro ahora de que la salvación no pertenece exclusivamente a un grupo étnico, sino que la salvación ha sido extendida a todas las naciones. Sabe que su posición anterior estaba equivocada. Hermanos, esta es una maravillosa... ¿te pasaste una, bro? Bueno, está bien, ya no importa. Esta es una maravillosa declaración, hermanos, de lo que Dios dice a través de la enseñanza con Pedro. Dios no hace acepción de personas. En la experiencia romana, hermanos, los romanos tenían muchos dioses, un panteón romano. Ya hemos mencionado algunos dioses romanos. Y los romanos, hermanos, en su concepto de los dioses, estos dioses eran impersonales. Su Dios no estaba interesado por ellos. Su Dios hacía uso de ellos para sus propios beneficios. Los dioses romanos tenían incluso también preferencias sobre unas personas que de otras. Ellos preferían a los héroes, a los semidioses, a los sacerdotes, a los reyes. Los demás eran considerados inferiores. Pero Pedro está diciendo, nuestro Dios, ahora entiendo que no es como estos dioses romanos, ni como el Dios que entendían los judíos equivocadamente, sino que el verdadero Dios no hace acepción de personas. El texto nos dice ahí, sino que de toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Qué significa, hermanos, cuando Pedro dice que Dios acepta a todo hombre que le teme y hace lo justo? ¿Significa que Dios acepta las buenas obras de las personas para salvarlos? Sin duda no, hermanos. Pero lo que está diciendo aquí es esto. De todo el mundo, cualquier persona que vive justamente, con justicia, que está buscando realmente a Dios, que está buscando la verdad, la va a encontrar. Porque Dios no está lejos de esta persona. La imagen es esta. El mundo entero, hermanos, está ciego sin entender la palabra de Dios. Ciego. Y muchos de ellos están simplemente sentados, aceptando su condición de rechazo contra Dios. Pero algunos de estos ciegos están a tientas, buscando, queriendo conocer, queriendo saber. Y lo que la Biblia dice es, Dios no está lejos de ellos. Si realmente tú, amigo, amiga que nos visitas, quieres conocer quién es Dios, quieres conocer quién es Jesucristo, Dios no está lejos de ti. Dios está cerca de ti, de todo aquel que realmente le busca. La Biblia también nos dice lo siguiente, hermanos. Romanos capítulo 3. No hay nadie que busque a Dios. Pedro estaba buscando a Dios. ¿Cornelio estaba buscando a Dios? ¿Cornelio estaba buscando a Dios, hermanos? Sí. Pero entonces, ¿por qué Romanos 3 dice que nadie busca a Dios? Lo que dice Romanos 3 lo habla en un sentido soteriológico. Lo que dice es esto: nadie busca a Dios en la manera que Dios pide que sea buscado, en la manera plena que Dios pide que sea buscado. Cornelio estaba buscando a Dios a su entender, pero lo que Dios va a hacer es acercarse misericordiosamente a este hombre que realmente quiere conocer a Dios.
Entonces la idea, hermanos, de todo esto es que si de verdad tú quieres conocer de Dios, saber de su evangelio, ser salvo, Dios no está lejos de ti. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú le escuches. Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere que tú seas salvo por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y lejos de tratar de encontrarlo, Él lo que va a hacer es abrirte tus ojos y que conozcas verdaderamente el camino, y entonces tú vayas hacia el camino que es Cristo Jesús. Una lección para nosotros, hermanos. Ahora sí, Huguito, por favor, la siguiente diapositiva. Hermano, Dios no mira la apariencia externa de una persona, ni la nacionalidad, recursos económicos, nivel social o logros. Dios no ve nada de eso. Dios no muestra favoritismo hacia nadie. Dios, punto 2, Dios en Cristo ofrece gratuitamente salvación a todo aquel que viene a Él. Todo aquel que viene a Él, Dios le ofrece gratuita salvación. No pensemos que una persona, porque hace tal y tal cosa, está más cerca de Dios para ser salvado. Dios no tiene favoritos. Dios está disponible para todo aquel que quiera, todo aquel que busque, todo aquel que realmente quiera conocerle. Él está cerca. Hermanos, tenemos testimonio de muchas personas, El pastor Sugel Michelén, no sé si lo conozcan, él daba su testimonio acerca de cómo conoció del Evangelio. Y él decía que le empezaron a invitar a estudios bíblicos en su casa. Y él comentó que él no conocía nada, él estaba renuente al Evangelio, a Dios, y él simplemente en su casa oró de esta manera: Dios, si realmente tú existes, muéstrame, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Él estaba dispuesto y humildemente empezó a caminar en su búsqueda hasta que Dios simplemente se le reveló, se le mostró a través de su palabra. Dios está dispuesto, hermana, hermano, amigo, amiga, de que le conozcas, de que sepas quién es Él, de que seas salvo por medio de Él. Y lo ofrece gratuitamente. Siguiente diapositiva, hermanos. Ahora, el título de la enseñanza del día de hoy es Cornelio y Pedro frente a frente. Si le pudiéramos poner un subtítulo, como las otras veces, es la obra de Dios para unir a los pueblos, y Dios no tiene favoritos. Lo que vemos en esta parte es la obra de Dios para unir a dos pueblos que estaban enemistados, a los gentiles y a los judíos. Y es Dios orquestando todas las cosas para llevar a cabo esto, unirlos en un solo cuerpo. Punto número 1 de la enseñanza del día de hoy. Siguiente diapositiva. Dios es el gran reconciliador mediante Cristo. Lo que esta historia que hemos leído nos recuerda es que Dios es el gran orquestador, reconciliador, para unir a los que están separados de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en la vida de Cornelio y de Pedro, de estos dos hombres? Por un lado, Cornelio es Dios quien irrumpe la vida de Cornelio y le muestra una visión y lo guía hacia un hombre que le va a enseñar muchas cosas. Dios irrumpe la vida de Pedro y le muestra que él no puede llamar impuro lo que él ha llamado, lo que él ha acercado por medio de Cristo a la pureza. Dios es el gran reconciliador, hermanos. Leamos un pasaje en la Biblia. Acompáñenme en sus Biblias a 2 de Pedro 3, 9. Acompáñenme en sus Biblias. 2 de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y escuchemos ahora nuevamente de Pedro, quien tenemos en esta misma historia, sus palabras. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el texto: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es
paciente para con ustedes, para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No significa que todos serán salvos, sino que la espera y la paciencia de Dios es para que todo aquel que quiera sea salvo. Si Dios, si Cristo no ha regresado todavía, no es porque, como los ateos dicen, es que ustedes esperan en un Señor que no ha venido, que ha prometido que no ha venido, y han pasado mucho tiempo. La respuesta que damos es, pero vendrá. ¿Y por qué no ha venido? Porque es paciente. ¿Paciente para qué? Para ti. Para que tú, ateo, para que tú, persona que estás sin Cristo, te arrepientas y conozcas el Evangelio y seas salvo. Dios es el gran reconciliador mediante Cristo Jesús, y Dios es paciente para con Cornelio. Cornelio pudo haber muerto hace mucho tiempo, hermanos, antes de llegar a este momento, pero Cornelio ha sido paciente con Cornelio para que en el momento preciso el Evangelio sea expuesto en su vida y él, ante ese Evangelio, él pueda recibirlo gratuitamente. Dios es el gran reconciliador mediante Cristo. Segundo punto, hermanos, que aprendemos de esta enseñanza. Dios no tiene favoritos. Dios tiene una disposición de misericordia para con todos. Acompáñame a ver ese texto en la Biblia. Juan 6:40. Dios no tiene favoritos. Tiene una disposición de misericordia para con todos los hombres. Esta es la gran doctrina de la imparcialidad de Dios. Juan 6:40. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Dice el texto, Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? Que todo aquel, cualquier tipo de persona que vea al Hijo y crea en Él, tenga, tiempo presente, vida eterna. Y yo, Jesús, mismo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que viene a Jesús, todo aquel que con corazón humilde viene a Él, puede recibir gratuitamente perdón y vida eterna. ¿Desde qué momento, hermanos? Desde el mismo momento en el que cree en el Señor. No, amigo, persona que nos visitas, tú no tienes que ser perfecto para recibir esto. No tienes que ser judío para recibir esto. No tienes que parecerte más cristiano para recibir esto. Dios no muestra favoritismo con nadie, sino que Él es imparcial. No importa la magnitud o la pequeñez de tu pecado. Si tú escuchas mi mensaje, el mensaje, y pones tu confianza y esperanza únicamente y exclusivamente en Jesús, la vida eterna y el perdón es para ti hoy. No mañana, no pasado mañana, sino en el momento que tú creas. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo. Cree. O sea que no tengo que convertirme en un judío, no tengo que hacer estas obras, no tengo que irme de rodillas a tal lugar, no tengo que leer la Biblia tantas veces, no tengo que hacer ayunos. No, solamente si tú has comprendido lo que tú eres sin Cristo y lo que eres en Cristo y crees en la obra de Cristo Jesús, sé salvo, eres salvo. Dios no tiene favoritos y tiene una disposición de misericordia para con todos. Tercer punto, hermanos, que nos recuerda esta historia. Nuestro llamado ministerial. Hermanos, iglesia, levanten la mano los que son ministros. Los que son ministros, levanten la mano. Muy bien. Hermanos, todo cristiano, todo creyente es un ministro, un servidor. Levanten la mano todos los ministros. Muy bien. Dice ese texto, nuestro llamado ministerial, ¿cuál es? El de la reconciliación. Acompáñame a ver este texto en la Biblia, 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios capítulo 5,
18 al 20. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Si ya lo tienen, digan ya. ¿Ya? Bueno, vamos a leer. Dice el versículo 18: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Ese es el gran reconciliador. Y nos dio el mismo ministerio de la reconciliación. Desde el momento que creíste, ¿qué es lo que te dio Dios en Cristo? El ministerio, el servicio de la reconciliación. Versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Significa que el mundo, ¿cómo está? Enemistado con Dios, en pleito con Dios. Yo no quiero hacer Dios tu voluntad. Yo quiero aborrecer a tal persona. Yo no quiero hacer nada que tenga que ver contigo, Dios. Está enemistado con Dios. No ama a Dios, no busca a Dios, no quiere a Dios, no honra a Dios, no adora a Dios. Está enemistado contra Dios. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Si se dan cuenta, lo mismo que Dios, que es nuestro Dios, es lo que Dios nos ha dado para nosotros. Dios nos ha amado y por lo tanto nos dice amen a los demás. Dios nos ha perdonado y por lo tanto Dios dice perdonen a los demás como yo lo he hecho contigo. Dios nos ha dado muchísimas cosas y por lo tanto Dios dice den con generosidad. Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo y por lo tanto Dios nos dice háblales de la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Amada iglesia, lo que vemos en este pasaje de Hechos 10 es Pedro que va a hablar acerca de la reconciliación. Y ya ha empezado. Ha dicho, ya no hay separación entre ustedes y nosotros. Ya no es de ustedes son impuros y nosotros somos puros, sino que ahora esa barrera ha sido quitada. Y ahora les voy a explicar y hablar acerca de este Dios que quiere que sean también parte del pueblo suyo. Lo veremos la siguiente semana. Iglesia, esta es tu misión para con Dios. Tú eres, desde el momento que creíste en Cristo Jesús, un embajador. ¿Y qué es lo que va a hacer este embajador en este mundo en el que estamos? Dice el texto, rogarles a los demás, suplicarles a los demás, interceder por otros, hablarles de que están enemistados con Dios y que necesitan ser reconciliados y que esto es accesible y gratuita a través de Cristo Jesús. No importa, hermano, si ves a una persona que es un hombre vestido de mujer y que tú digas, yo no me acerco con él. No, hermanos, con todo tipo de personas, porque Dios no tiene favoritos. No importa la condición en la que veas a la persona, tu misión, tu llamado es guiarlos a la reconciliación. Es que, hermano, tú no sabes lo que esta persona me hizo. Es mi jefe, sí, no conoce del Señor, pero es un desgraciado. Él sí no merece perdón de Dios. Él merece lo mismo que me ha hecho a mí. Me ha despedido después de tantas cosas que yo he hecho por él. Tu llamado es, él necesita de la compasión de Dios. Tú necesitas verlos con ojos de compasión como Dios te vio contigo y predicarle y anunciarle de la reconciliación que tenemos con Dios. Es que tú no sabes lo que me hizo tal persona. Como veíamos con nuestra hermana, tú no sabes del problema que ha sucedido con estas personas que son malvadas, hermanos. Personas que son injustas, que son deplorables a nuestra forma de ver, hermanos. Pero aún mismo Jesús en la cruz, con dos hombres que estaban burlándose con él, Jesús le dijo a uno de ellos, tú estarás conmigo en el paraíso. Jesús mismo, hermanos, el gran reconciliador, aún recibiendo azotes de soldados, siendo vituperiado, siendo maltratado, siendo golpeado, escupido, este mismo Jesús
orando, rogándole al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este mismo Jesús, hermanos, hizo esto. Y este mismo Jesús lo ha hecho contigo, conmigo. Y por lo tanto, hermanos, ¿quién somos nosotros para decir a ti sí y a ti no? Este pasaje, hermanos, entonces nos recuerda nuestro llamado ministerial, el cual es la reconciliación. Háblales de su pecado, háblales del Evangelio, háblales del amor de Cristo, háblales del juicio de Dios. ¿Qué debo de hablar? ¿Qué debo de predicar? Lo veremos la siguiente semana. Háblales de Cristo Jesús. Siguiente diapositiva, por favor. Recordamos nuevamente el texto con el que iniciamos. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un leproso que no merecía el contacto humano conforme a la ley, porque cualquier judío que tocaba a un leproso se convertía ceremonialmente impuro. Un leproso que había recibido el menosprecio de muchas personas, pero que este hombre leproso había escuchado algo de Jesús. Y le pregunta: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Ya has orado? ¿Ya has leído la Biblia? ¿Ya has ido a la iglesia? ¿Ya eres un buen esposo? ¿Ya eres más justo? ¿Ya has dejado de decir mentiras? ¿Ya has hecho eso? No, porque nunca vas a poder dejar de hacer eso totalmente o plenamente. Jesús le dice solamente: quiero. Si tú estás dispuesto a recibir lo que yo tengo para ti, recíbelo. Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y esto, hermanos, es lo que va a pasar con Cornelio. Cornelio le está diciendo a Dios: límpiame, perdóname. Yo no soy digno de entrar a ofrecer sacrificios. Yo tampoco me he circuncidado. Él estaba orando. Y lo que Dios va a demostrarle a Cornelio es: quiero, sé limpio. Así que el día de hoy, hermanos, siguiente diapositiva, hemos visto a través de esta historia, este encuentro, este enfrentamiento, esta reunión extraña entre Cornelio y Pedro, y a través de ella vemos la obra de Dios para unir los pueblos y que Dios no tiene favoritos. Las siguientes hermanos, posiblemente las siguientes 2 semanas, hablaremos acerca del Evangelio. Profundizaremos acerca de esto, hermanos. Y si tú conoces a alguien que necesita escuchar el Evangelio, invítalo, porque las próximas semanas hablaremos abundantemente de lo que es el Evangelio, a través de lo que Pedro le va a enseñar a Cornelio. Acompáñame a hacer una oración, hermanos, para terminar. Buen Dios y Padre nuestro, nos acercamos delante de ti asombrados y maravillados de mirar a través de estas historias, Señor, cómo es que tú puedes obrar soberanamente, y cómo es que tú puedes guiar a muchas personas, a un hombre en este caso, a la salvación, Dios. Tú tienes un corazón compasivo, misericordioso, clemente, dice tu palabra, y tardo para la ira, dice tu palabra, que eres tú. Señor, si alguien de aquí no ha recibido lo que merece en tu justa ira, Señor, ha sido por tu compasión. Así que tú revélate y muéstrate delante de él, Señor, que necesita el perdón que tú ofreces gratuitamente, Dios. Y que lo que hoy vimos nos recuerda de que tú estás dispuesto a darnos, Señor, perdón y vida eterna a todo aquel que lo pide, que lo busque. En tus manos estamos, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia también, para que seamos luz, Señor, y podamos ser agentes de reconciliación con las personas que incluso nos ofenden, con las personas que incluso nos maltratan, con las personas que incluso pensamos que no merecerían nada de parte de ti, Señor, pero que nosotros podamos ser agentes que prediquen tu reconciliación a través de Cristo Jesús, Señor. En tus manos estamos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.